Y yo pienso que todos tenemos una historia que contar, todos tenemos historias fascinantes, historias interesantes, y yo pienso que es bueno hacer este ejercicio audiovisual pues para todos ustedes, y pues para mí es un honor estar con mi buen amigo Poli. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a este podcast. Gracias, Rafael. Estamos estrenando entre comillas, ¿cómo se llama? Estudio, primer podcast, primer invitado, así que va a estar un poco rudimentario, pero esperemos que conforme vayamos avanzando dentro del podcast, pues vaya perfeccionándose, ¿no? Un saludo para todos los suscriptores y a las personas que nos miran, y sobre todo gracias por este espacio. De verdad es un placer estar aquí con usted y tengamos una dinámica bonita. Así es. Bueno, yo pienso que lo más importante de todo es, ¿quién es Apolinar? Dinos quién es Apolinar, cuéntanos de ti, de dónde eres, a qué te dedicas, qué haces. Muy bien. Mi nombre es Apolinar López, originario del estado de Chiapas, allá por el año 1973. Tuve la dicha de nacer en la costa chiapaneca y pues tuvimos una infancia muy bonita, porque yo digo bonita porque fue muy pintoresca, fue muy apegado a lo rudimentario. Sabemos que para el sureste de nuestro país es muy difícil la situación, pero eso mismo crea una atmósfera de inocencia, podemos decir, una atmósfera de pureza, no tanto como ahora. Sin embargo, me tocó, por eso mismo me tocó escuchar y ver cosas bastante, hoy en día le llaman interesantes. Pero bueno, vamos a irnos, como dice el carnicero, por partes. ¿De qué parte? ¿Cómo se llama? ¿Dónde tú naciste? ¿De dónde eres tú? Ok, es una pesquería que se llama La Gloria, municipio de Arriaga, Chiapas. La Gloria. Sí, está vinculada prácticamente con el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. De hecho, son frontera sí, entre Chiapas y Oaxaca. Sí. Hay un mar interior que se conoce como Pampa de Echeverría, otros le decían La Pampona, donde están comunidades chiapanecas como Paredón, Chiapas, Punta Flor, Pesquería La Gloria, hasta un balneario que se llama Santa Brígida. Y de ahí para allá empieza entonces Bernal, Pesquería Conchalito, Puerto Paloma. Bueno, entonces me estás hablando que son comunidades pesqueras. O sea que podríamos decir que eres pescador. ¿O sí, fuiste pescador? ¿O tu familia es de pescadores? Cuéntanos. Fui pescador, mi papá, mis abuelos, venimos de una generación de pescadores. De muchas generaciones atrás. ¿Cómo se llamaba tu papá? ¿Quién aún vive? Él se llama Diego Antonio López Lorenzana. Mis abuelos sí fueron pescadores toda su vida. Mi abuelo se llamó Bernardino López, un pescador muy reconocido en aquellos tiempos, por aquellas fechas. Mis tíos, uno de los más famosos fue Apolinar López, que en honor a él me pusieron Apolinar. ¿No te das Apolinar? Yo no tenía la culpa, pero... Y entonces me imagino que, pues, ¿a qué edad comenzaste? Me imagino que empezaste a ayudar a tu papá desde muy niño. ¿A qué edad empezaste a pescar con tu papá? Muy buena pregunta, porque yo me acuerdo bien que a los 6 años yo andaba pescando en alta mar. ¿Pescando en alta mar? Sí, como hombre de hecho y derecho, ya andaba pescando porque, dada la situación económica, somos tres hermanos y mi hermana la única mujer, pero mis 2 hermanos mayores los enviaron a un internado para estudiar, dada la situación económica. Entonces sí, y yo me quedé como, digamos, el hombrecillo de la casa. Entonces mi padre, para no compartir parte, porque allá vas a pescar con otra persona y el 50% es tuyo y 50% de otra persona. Entonces mi padre, para ahorrarse ese 50%, pues me llevaba a mí. Ok, o sea, disculpa mi ignorancia, es que no. Entonces, para ir a pescar tienen que ser 2 personas para pescar. Sí, regularmente. Se le llama pesca de altura porque es en profundidades, ¿no? Okay. Una persona puede pescar sola siempre y cuando vaya a solear, vaya a la orilla del mar con una atarraya pequeña, pero si ya usamos una canoa, una lancha... Me imagino que, bueno, ha de ser muy peligroso, ¿no? O sea, esa práctica de pescar en alta mar, ¿no? Y luego... Tiene su riesgo, es muy bonita, la verdad es muy bonita. Yo aún extraño el mar, pero sí es bastante... El mar es muy traicionero, muy traicionero.
Y entonces uno tiene que aprender a ver las señales, entre comillas, que te da, como el viento, el cambio de dirección del viento, las nubes. Entonces, todo eso yo lo aprendí de mi padre, porque en aquel tiempo no teníamos motor fuera de borda, usábamos la vela de viento. Y pues él me enseñó a guiarme por las estrellas. ¿Y nunca les pasó, por ejemplo, algo, no sé, de que una tormenta en el mar o que hubieran estado alrededor del naufragio, no sé? Me imagino, lo que pasa es que, como no sé, me imagino así, pues películas, ¿no? Porque lo que uno conoce de los pescadores es lo que uno ve en las películas en el cine. Pues me imagino así como un huracán, no sé, algo así es lo que me imagino, ¿no? Pero, no sé, tú has estado ahí, cuéntanos. Claro que sí, fueron muchas tormentas son todos los años, pero la que más me impactó fue el huracán Herminia. No estoy seguro si fue en el 80 o 81, pero podemos buscar en Google el huracán Herminia. Esa vez me acuerdo que desaparecieron 40 lanchas con pescadores. De pescadores. ¿Y ahí estuviste tú en esa pesca? Nosotros andábamos pescando en una zona donde es zona de islas, entonces nos guarecimos. Me acuerdo que estuvimos 2 días en orilla. O sea, llega la tormenta y ustedes están en una isla y ahí se resguardan durante la tormenta. Así ¿Y qué edad tenías? 6 años. 6 años. 6 años. Ok, ¿y cuántos días estuvieron ahí? ¿2 días? 2 días, en una isla que, bueno, es una orilla del mar que le decimos Palizada. Estuvimos, me acuerdo bien, el viento, me acuerdo Murió bien. mucha gente, entonces desaparecieron muchas En la zona personas. donde yo nací, gracias a Dios no murió nadie, pero teníamos conocidos más al sur de México, para lo que es Puerto Madero, Chiapas, todo para allá. Me acuerdo que desaparecieron muchas cosas. ¿Cómo se llamaba esa tormenta, dices? El huracán Herminia. Ok. Huracán Herminia. Me acuerdo que tumbó los puentes de la carretera panamericana, inundó las pesquerías. Tuvimos que salir huyendo para lugares más altos porque el agua llegó hasta el techo. Entonces fue tremendo. El mar, bien dicho, ¿no? Muy traicionero el mar. Sí. Y entonces, tú comienzas a pescar con tu papá y la escuela, o sea, ¿cómo te fue la escuela? Igual, me imagino que a esa edad entras a la escuela. Yo creo que perdí 2 años precisamente porque faltaban muchas clases. Por ir a pescar Por con ir tu a papá. pescar, teníamos. La pesca era, ok, nos vamos lunes, martes, miércoles y el viernes regresamos. Entonces, a veces regresábamos miércoles, a veces regresábamos martes, entonces nunca llevé el ciclo como debería llevarse, entonces me acuerdo que perdí 2 años. Yo en ese momento no entendía, ¿no? Para mí era diversión porque me divertía andar ahí. Teníamos una canoa, una canoita, allá le decimos cayuco. Cayuco. Teníamos un cayuco. ¿Cómo es? Es como un pirata, es un tronco ahuecado con figura para que pueda romper el agua, con una proa, con un banco donde se pueda poner el palo mayor para que se le pueda poner una vela. Me acuerdo que la vela mi padre la hacía de costalillas. Disculpa la palabra, a lo mejor aquí en el norte. No te preocupes, costalillas, pero ilústranos qué es una. Ok. Danos luz para saber qué es una costalilla. Costales de azúcar. Ok. Entonces se rompían, se abrían y se pegaban como Se cosían con hilo y tu papá hacía las velas y ya usábamos entonces el palo mayor, que era pues una bala gruesa, ¿no? Y algunas que otras, mucha cuerda, por cierto. Me imagino que tienes, bueno, así como esa experiencia del huracán, pues me imagino que debes tener muchas experiencias muy bonitas, ¿no? Del mar con tu padre. Muy bonitas, uf. ¿Cuál es la experiencia de tu infancia en el mar que te haya marcado más? Que a tus 50 años digas tú, bueno, se me ha olvidado esto que yo viví cuando yo tenía 6 o que tenía 7 en el mar con mi padre. ¿Qué es el recuerdo más profundo que tienes positivo del mar? Fíjate, son 2. Tengo varias, pero las que me marcaron, de hecho la que más me marcó para cambiar mi ideología, para pensar en espiritual, fue una vez íbamos a pescar a un lugar que se llama Puntalín, en la costa, por la pesquería de la Gloria. No es muy ancho esa parte del mar, quizás, a lo mejor el público que me mira me puede corregir, pero 10 kilómetros tal vez. Pero en medio de esos 10 kilómetros hay una isla que le decimos Barranca y El Vidal, son los 6 pegados. Entonces salimos como a la 1 de la mañana de ahí de la pesquería de la Gloria,
pusimos vela, porque había un vientecillo que soplaba, pues sería ahora sí dirección hacia el oeste. Entonces mi padre me dice, me voy a dormir, llévate el remo. Ok, entonces puso la vela y ya, lo amarramos todo y yo voy con el remo. Voy así en esa posición y como a 5 kilómetros ya para adentro, me acuerdo que de pronto el viento se calmó. Quedó el mar en silencio, ni siquiera había olas. Y pues la vela se puso flácida. Y yo comencé a remar. Cuando miro mi dirección izquierda, entonces se ve una tempestad que viene del Pacífico, porque así tenemos el Pacífico. Una tempestad. Una tempestad. ¿Cómo se mira la tempestad? Los destellos. Los Es rayos. Sí, es impresionante porque las nubes parece que tuvieran lumbre por dentro. Entonces, al ver esa revolución de rayos, entonces las nubes se iluminan. Entonces se veía la tempestad que venía. Entonces digo, por eso, por el viento, porque viene la tempestad para acá. Entonces, comencé a remar. En ese estoy, cuando de pronto, inexplicablemente, volteo hacia mi lado derecho y veo una bola de lumbre. Una bola de lumbre. Calculo yo que cuántos eran unas, pues en pies serían 2 pies, no sé cuántos eran centímetros, pero bien definida. A ver, espérame. Para no perderme. Bueno, me llama mucho la atención que dices, se miraba como si los relámpagos, sería como si tuviera lumbre, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenías? Ya tenía unos 14, 15 años. Ya eres un adolescente. Ya. Y tenías. Entonces comienzas a remar y de repente ves una bola de Sí. lumbre. Nada. Donde adentro del agua. No, nada que ver con la tempestad, porque la tempestad pues eran cosas naturales, pero esto que veo es una bola de lumbre, se puede decir energía, entre comillas, y no venía lejos, venía a unos 10 metros de mí, pero flotando encima del agua. Dices que ves una esfera. Uh-huh. ¿De qué tamaño era esta esfera que miraste? Pues ahorita que ya tengo más conocimiento en medidas, porque trabajo en construcción, calculo que eran 2 pies de circunferencia, pero bien perfecto. Pero era una luz muy rara, porque no alumbraba, de hecho, no se veía el reflejo en el agua. Eso fue lo que más me impactó, porque no se veía. Tú prendes una lumbre en el agua, automáticamente el agua te la va a reflejar. Es física, es sencillo. Pero esta no. Y luego tenía inteligencia, porque cuando yo grito a mi papá, mira la bola de lumbre. No era una bola de lumbre, ¿no? O sea, emanaba una especie de luz o de energía, como si fuera lumbre. Como si fuera fuego. Sí, exactamente. Y tú le dices a tu papá. Le digo, papá, mira la bola de lumbre. Cuando mi padre se incorpora rápidamente, esa bola de lumbre sale disparada como la isla de la barranca. ¡Fum! Así, mire. ¿En dónde ocurrió esto? En la pesquería La Gloria. Pesquería La Gloria. Municipio de Agregaciones. Entonces esta cosa se disparó solita. El movimiento era un movimiento, dices, inteligente. Sí, era muy inteligente. Sí, iba encima del agua. O sea, como que quería que yo la viera nomás. Venía levitando sobre el agua. ¿A qué distancia de la superficie del agua? Ni siquiera era un pie, a lo mejor eran unos 30 centímetros. Menos, ¿cuánto será? 10 centímetros. Es una prácticamente y se va. Hay una en la punta de la isla, porque es una isla no redonda, sino es una franja. Ahí se me quedó, ahí desapareció. Entonces mi padre me dijo, ya ves, discúlpame tú usas estas palabras, pero me dijo, te jugó la cabeza al diablo, no mío. Qué casualidad que solo tú lo pudiste ver. ¿Por qué no lo resuelve? No te creyó tu papá entonces. Sí, me creyó. ¿Qué hora era aproximadamente cuando te ocurrió ese fenómeno? 1 o 2 de la mañana. En la madrugada. En la madrugada. Entonces, y no te reflejó en el agua. No. Era para que se mirara. Era para que se mirara. Qué interesante. Y le comenté a mi abuelito, mi papá de mi papá,
Cuando regresamos, ya mi abuelito pasó esto. Sí, me dice mi abuelo, era una bruja, me dijo. Entonces, ¿tú crees que este fenómeno que te ocurrió está relacionado con la demonología o que fue un demonio, una entidad espiritual? Yo creo de todo corazón, ya un ignorante, pero yo creo que fue una actividad, sí. O no cabe la posibilidad de que fuera, no sé, un objeto, ¿Volador identificado? es un ovni, una especie de... No. Digo, porque Sí. parece como algo muy Sí. tecnológico al Sí. mismo tiempo. O sea, me comentas de algo Ajá. de tipo paranormal, pero muy, ¿cómo te lo puedo explicar? Más como hacia el lado de lo mágico, ¿no? De lo Sí. religioso. Sí, la Mágico verdad. religioso. Y a mí me suena como muy científico, como si fuera un dron. Ajá. Pero bueno, digo, Sí, muy interesante. muy interesante. Y la siguiente experiencia que te ocurrió, ¿cuál fue o cómo fue? Ok. Ya estaba yo más grande, como unos 20 años. Ya teníamos entonces un motor de 40 caballos y teníamos una lancha de fibra de vidrio de 23 pies. Para un pescador eso es como un Ferrari. ¿Por qué? Porque pues es una lancha rápida, es una lancha que es un motor que puedes ir lo que haces en horas remando, lo haces en minutos. Bueno, entonces la experiencia que me pasó, te digo, son muchas cosas, pero lo que más me impactó fue esta. Andábamos pescando en una isla que le conocemos Chileta, le decimos, ya en territorio oaxaqueño. Entonces estaba un primo mío, Enrique, y mi abuelito, el que me comentó de la abuela de Lupe, Bernardino. Entramos a pescar a las 4 de la tarde, tiramos la temporada que le decimos, y nos quedamos pescando. El plan era pescar toda la noche, porque el mar, hay tiempos en que el mar se pone el agua demasiado clara, entonces de día no puedes pescar, tienen que ir de noche. Entonces fuimos esa vez y pescamos y estuvo muy mala la pesca, mamá, fue muy mala. Solamente agarramos como unos 20 kilos de camarón, que era todo lo que agarramos. Bueno, voy a abrir un paréntesis. Ajá. Bueno, después de que me comentes esto, para no divagar, me comentas cuánto es una buena pesca, Ok. cuánto es fue una mala pesca. Sí, bueno, es que, por ejemplo, voy a hablar del lenguaje de allá de Tú habla como es. Me acuerdo que Porque sabes que es muy interesante que es cultura, al final de cuentas, y es bueno que la gente conozca algunos modismos, forma de hablar diferente, porque yo pienso que eso nos enriquece como patria, ¿no? Como nación, conocer y saber y poder integrar todos estos elementos. Entonces tú no te preocupes. Ok. En el vocablo que usábamos, le decimos, por ejemplo, el chinchorro. Chinchorro se le llama a la red que se usa, ya sea para pescar lisas, robalos o lo que caiga, hasta camarón, depende. Hay medidas en pulgadas, ¿no? Por ejemplo, la que usábamos para el camarón era de 2 y 1,5. Entonces el chinchorro en realidad se compone de muchas redes. Aproximadamente cada red tiene de 80 a 100 metros. Entonces nosotros le decíamos pacas. No sé ni por qué. Pero yo me acuerdo que tenía mi chinchorro camaronero y tenía 10 pacas, que era mucho. O sea, son que más de 1000 metros de largo. Entonces, calculando que por cada paca agarrábamos 1 kilo de camarón, entonces ibas a levantar entre 10 a 20 kilos. Pero era época de cosecha, entre comillas, la cosecha es época de lluvia. Y entonces, hubo veces en que de una sola levantada de las 10 pacas agarrábamos hasta 200, 300 kilos. Wow. Sí. ¿Qué edad tenías tú para esto que me estás contando? Con 20 años. Ya eras un hombre, ya no tenías 14 años. Ya tenía bastante experiencia, entonces me acuerdo que ese chinchorro nosotros mismos los hacemos, porque se compra la red, se compran los cables, pocho, plomo, y uno como pescador los va formando. Entonces, esa noche fue muy, muy pesada.
calculo yo que era como entre septiembre a octubre, porque ya estaba soplando un viento que le decimos chicapa. Es un viento que pega en dirección oeste para acá. Chicapa. Chicapa. Yo después supe que se llama Chicapa por el lugar de Oaxaca, que se llama Chicapa de Castro. Okay. Es un viento, en aquel tiempo era muy helado, me acuerdo que pegaba muy frío. No, me imagino, o sea, estás en el istmo de Tehuantepec, me imagino que la temperatura es muy tropical. Sí. Y de repente te topas con la chicapa, Sí. que es ese viento helado, Sí. que es, me imagino que te genera mucho que térmico. Frío, me acuerdo. Para nuestro cuerpo que estaba acostumbrado a temperaturas calientes, pues el Chicapa siempre nos hacía daño, ¿no? En la noche. Entonces me acuerdo que comenzó un Chicapa a soplar. Y lo mucho que levantamos fueron 1 kilo, 2, 3 kilos. Bueno, ya, muy poquito. Entonces, lo más que agarramos fue la alborada. Allá le dicen alboreada, es un modismo. Y ya eran como a las 2:30 de la mañana. Entonces estaba soplando el vientecito, pues uno de pescador. Yo era, pues digamos, el capitán, ¿no? Porque yo era el motorista. La otra persona es el plomero, quien recoge el plomo. Y el corchero, que era mi abuelito. Siempre el corchero se le da a las mujeres o a los viejitos. El corchero. El corchero. ¿Qué hace el corchero? Levantar el extremo. El chinchorro o la red. El corcho es lo que hace que flote la red. Sí, las cositas se ven que están flotando cuando lanzan la red. Ajá, y el plomo pues, hace que la red baje hasta el fondo del mar, ¿no? Entonces mi abuelo me dice, hijo, que tengo mucho frío. Dice, ¿cómo cuánto andamos? Como 20 kilos, abuelito. Vámonos, ya sacamos para la gasolina y para algo. Ok. Entonces ya sacamos para los chescos, la comida, todavía la pesca. Él no quiso. Mi abuelo era un hombre muy trabajador, durísimo. Él lo hombre muy duro. Estaba cansado. Sí. Entonces, para que él me dijera que no se sentía bien, entonces me preocupé. Le digo, está bueno, abuelito, véngase para acá. Le dije a mi primo, vente para acá, Enrique. Entonces, donde yo tengo mi banco donde manejo el motor, tenía unas redes secas. Acuérdese aquí. Y yo muy bien. Entonces, estábamos de ahí de Chileta para Conchalito, que ya no es Chiapas, es Oaxaca. Teníamos que 40 minutos. A la mano en velas se hacían horas, 4, 3 horas. Pero con un motor poderoso, pues 40, 1 hora. Entonces, cuando yo salgo de esa zona de Chileta y enfoco para adentrarme a ese mar, para cruzar ese tramo de mar, que son como unos 14, 15 kilómetros, sí, todo el tiempo ahí había gente pescando, todo el tiempo. Gente robalera, que es un chinchorro muy, muy grande, con valla muy poderosa, porque son robalos grandes. Y otro que se llama el copo, que es una red de arrastre. Entonces, siempre uno de pescador tiene que llevar un fanal conectado con el motor para alusar y avisar, oye, aquí vengo, dime dónde tienes el chinchorro para que no te lo rompa. Entonces, a mi izquierda vi un fanal. Entonces, creo, esto es robalero. Entonces voy buscando, alumbrando, y hasta allá, al fondo, que será unos 3 kilómetros, vi que la luz, se reflejó la luz de mi fanal, con algo blanco. La boya. Lógicamente, como que todo no podía estar la boya. Ok, sí, alusas, es decir, alumbras, que fuera antorcha, arrojas la luz a esto que tú pensas que era una boya. Y me enfilo hacia la boya. Confiado en que ibas a una boya. Sí, dije yo, no, pues ya está la boya, pues ahí yo no le rompo su chinchorro a los coperos. Y luego cuando yo me fui acercando, de pronto la boya tenía ojos. Tenía ojos la boya. No era una boya. Era un animal. Era un animal. En medio del mar. Era un animal. Yo calculo que la cabeza de ese animal tenía, pues lo largo de tu brazo, ¿sí? Así, era una cabeza grande. Porque esa cosa tenía ojos grandotes. ¿Sí? Y tenía orejas. No era un cocodrilo. En primer lugar, porque hace mucho que ahí los exterminamos. Ok. No, o sea, hace mucho tiempo se extinguieron los cocodrilos ahí. Sí, mi abuelo me contaba, mi papá me contaba de la que le llaman lagartos, pero en realidad son cocodrilos. Ok. Y los pescadores, me imagino que sí, acabaron con tantas redes y todo se acabó. Entonces yo cuando veo ese animal lo veo. Era un animal blanco. Era un animal blanco. ¿Una ballena? No, una ballena no.
La ballena no, Era un animal que tú... nunca había visto. ¿Y has vuelto a verlo? No lo he vuelto a ver. Un animal desconocido. Desconocido. ¿Y ese avistamiento cuánto tiempo duró? ¿Qué viste? Cuando yo me acerco, entonces Ves al animal y el animal te está mirando. me está mirando, yo bajo la velocidad del motor y la lancha se va acercando con la pura inercia. Y me dejó acercarme hasta como unos 5 metros todavía. Ok. Cuando ya vio que yo me iba acercando, el animal se hundió. ¿Y hizo algún ruido? Nada, solo dejó un remolino bastante gigante. Un remolino como la circunferencia de este cuerpito. O sea que... Es lo que más grande. ¿Qué tan grande? Define grande. O sea, ¿qué tan grande? Yo calculo, yo vi, como pescador, vi, por ejemplo, allá le decimos gata marina, o sé que se llama tiburón ballena, 15 metros. ¿Le calculas 15 metros a 15 la que metros. viste? Bueno, digo, es un hombre de mar. Me imagino que conoces la fauna marina, ¿no? Y sabes Algo. diferenciar Sí. entre un tiburón, una ballena, un Sí. delfín, una vaquita marina, Sí. digo, cualquier tipo de cetáceo, de Sí. mamífero acuático. No era ningún mamífero acuático No. conocido, no sé, una morsa, ¿no? algo, lo que sea, ¿no? No. Fíjate ¿Cómo que- era la cara? Bueno, la cara, ¿cómo era la cabeza? La de este característica. animal? Sí, Generalizando, como una vaca, así se veía. una vaca. Sí, más o menos Blanca. así la fisonomía de la vaca es como tiene los ojos, ¿no? O sea, cómo tiene los ojos distribuidos el hocico. ¿En dónde fue esto? En la Pampa de Echeverría, ahí en ese mar que compartimos pesquerías de Chiapas y pesquerías Y de de Oaxaca. Oaxaca. Fue a la altura de... ¿Te dio miedo? ¿Sentiste, Sí. sentiste vulnerable cuando te topaste con este animal? Una vez vi a un tiburón ballena comer, pero es muy diferente porque el tiburón ballena sí va encima del agua, pero lleva la aleta dorsal, la lleva afuera, nunca saca la cabeza. Este animal lleva la boca abierta, el tiburón ballena, gata marina que le decimos allá, y va comiendo plancton, pues animales. Va filtrando. Sí, pero este que yo vi, no, este estaba con la cabeza de afuera. Tenía hocico, Tenía hocico. Era pez, era mamífero. O sea, por las características que tú viste, Ajá. era reptil, era un pez, era un mamífero. Yo creo que era un reptil. Un reptil. Por la característica. Sí, porque un mamífero que va a ser a una profundidad de muchos metros, ¿Cuánto más adentro andabas? a unos 20 kilómetros. ¿Y jamás en tu vida has visto alguna ilustración de No. este animal? Bueno, me gusta mucho leer, soy autodidacta y veo los planos de la... Estuve estudiando la temporada pasada la travesía de Andrés de Urdaneta, el gran navegante español-mexicano que fue el que creó la ruta de las Indias, del puerto de Acapulco para Filipinas, allá desde la China. Y ellos siempre hacían grabados. Hacían sus Sí, bitácoras, ¿no? de observación. y hacían mapas y en lugares desconocidos o que ellos, influidos por la religión en su tiempo, dibujaban seres extraños. Entonces, la otra vez estuve viendo un mapa que hizo Andrés de Urdaneta y hay un animal parecido a este. Ojalá tuvieras la posibilidad, bueno, no sé si es posible, que me ilustraras, que me hicieras un dibujo, no importa que no sepas dibujar de lo que miraste, y si pudieras proporcionarlo posiblemente para que cuando la gente esté mirando este video vea la referencia que me estás haciendo. Claro que sí. Pero fuiste la única persona que vio, o hubieron más testigos. O sea, el día de la bola, pues tu padre iba dormido. Ajá. El día del animal, ¿alguien más compartió contigo este Sí, avistamiento? mi primo Enrique. Tu primo Enrique. Mi abuelo no, porque venía acostado. Ya venía dormido. Yo había dormido. Mi primo Enrique siempre venía a mirar, vivimos muy cercanos y él venía conmigo esta vez. Y ¿lo viste? Sí, dice, es cocodrilo. No, le digo, no es cocodrilo. El cocodrilo, por ejemplo, hablemos del caimán, que para el sur de Chiapas le llaman pululo. Bruno. Pululo. Pululo. Es caimán, ¿no? El caimán tiene la trompa achatada y cuando sale a la superficie se saca la cabeza, se saca. Pero el cocodrilo o lagarto real que se le llama para las cosas de Chiapas tiene el hocico más alargado
y aquí en la punta del hocico tiene su nariz que le permite sacar los olivos nasales. Como los hipopótamos. Ángeles. Okay. Entonces el animal que vimos no tenía. No, bueno, me estás describiendo, o sea, Sí. yo sé, yo conoces bien la fauna. Sí. Entonces estás en el mar. ¿Cuándo te sales del mar? ¿A qué edad te sales del mar? ¿En qué momento de tu vida ya cambia el mar? Hasta el año 1995. ¿Qué edad tenías? 22 años. 22 años. 22 años cuando me fui para San Antonio, Texas. Fue cuando ya dejé. Tienes que emigrar a San Antonio, Texas, me imagino que en búsqueda de un Lo clásico que buscamos, todo lo que hago para el norte. La pesca ya no era... Ya no, la pesca dejó de ser redituable. Hace mucho. Sí, a mediados de los 90 ahí en ese mar comenzó a morir. Digamos que es la palabra correcta porque la marea roja, que es un fenómeno natural, ¿no? Hoy en día sé que es natural. En ese marcito no fue natural, sino que fue provocada por el ser humano. Resulta que ese marcito está rodeado de zonas agrícolas. Gente que tiene tierras, tiene huertas, tiene ganado y usan químicos. Entonces, cuando llueve, clásico, todos esos químicos se vienen al mar. Y me acuerdo que allá se le llama barbasco, el agua se apesta y mata todo lo que toca lo mata. Barbasco, es madera. El agua apesta, se pone, la consistencia del agua pues es líquida, ¿no? Pero esa cosa hace que se ponga como la mosca, fea, asquerosa. Y muere lisa, muere vaga, muere... Cambian todos los parámetros del agua y los animales mueren. Entonces muere la fauna, muere la forma de seguir subsistiendo y tú decides... ¿Y cómo te vas a San Antonio, Texas? ¿O quién te invitó? ¿O cómo se te ocurrió? ¿O cómo pasó? Bueno, fue algo muy... una etapa muy triste de mi vida, porque sí fue muy difícil, me acuerdo esa vez. No tenía ni 100 pesos. Y llegó un primo mío, un pariente mío, no quiero decir su nombre por respeto a la familia, pero yo lo fui a ver para preguntarle. No era el plan irme a comer, regresarme a comer. ¿Sabías que se iba a ir? Sí, fuiste a despedirte. Sí, y me dice, estoy en tal parte, dice, y pues a él le fue muy bien, ¿no? Y le digo, fíjate que yo me quiero ir también, pero pues no tengo dinero. Y él me dice, yo te lo pago el pasaje. Y él me pagó el pasaje, me acuerdo. Me acuerdo que fue, a ver, corrígeme, ¿cuándo mataron a Selena? ¿Fue en el 94 o 95? 95 creo, 95. Sí, entonces yo me fui como a los 2 meses que pasó ese evento, estaba muy reciente lo de Selena. Llegamos a Matamoros, Tamaulipas. Okay. Cruzaste por Matamoros, Tamaulipas. Crucé nadando el río Bravo. Nadando el río Bravo de manera ilegal. ¿Cruzas coyote o sí. a la brava? No, el coyote fue chistoso porque tuve que pagarle a alguien, entre comillas, porque pues me tuvieron que mandar dinero, una pela mía. Le pagué 400 pesos a una persona que cruzó no me cruzó porque yo quería cruzar yo nada. Sí, te nadaste. Él me llevó. La chica te la llevaste. Fue raro porque... La chica te la llevaste. Sí, todo chistoso porque fíjate que el vato me dice, oye, ¿sabes nadar? Un poquito, le dije. Ah, pescado, tenías que saber nadar. Pero él no sabía, él no sabía. Y me dice, si no sabes nadar, ni te metas porque yo no te voy a salvar. Me dice, aquí todos los días se muere gente. Ahí cuando supe que todos los días se muere gente. Todos los días. Todos los días. Y no hablamos de 10. No, hablamos de mucha gente. Todos los días se muere gente. Todos qué los días. Qué triste. Dice, así que yo no te voy a salvar. Y si te estás ahogando, sí, ahí te dejo. Ahí te chingas. Él agarró una bolsa de plástico, se quitó su ropa, completamente en pelota. Y yo me quité solo mi camisa y mis zapatos. Y me quedé con pantalón. Y el vato todavía aferrado, ¿sabe nadar? Muy insistente, sí, ¿no? porque bien que saben que es peligroso, ¿no? Dice,
si no sabes te vas a morir, estoy diciendo. Yo creo que él lo hacía como Sí, pues advirtiendo, ¿no? La conciencia quizás ya había visto cosas entonces. Claro, Sí. digo, dentro de su idiosincrasia o de lo que él, pues, Ajá. a final de cuentas, aunque está dentro de una actividad ilícita, pues, no sé, es lo que tal vez ha mamado desde su infancia y a lo mejor, como lo vemos ahora, ¿no? Que muchas conductas delictivas, lamentablemente, pues ya se ven como muy normales. Entonces, a lo mejor él lo miraba como, pues se muere la gente todos los días y pues siempre, qué gacho, ¿no? Que si alguien te puede ayudar a que no te mueras, no te ayuden, está cabrón. No, sí, así. Él así me dijo, te advierto que no te voy a ayudar. Y luego, pues ya, yo agarré mi maleta y con una mano nadé y con la otra llevaba mi maleta. Y él con su bolsa como a manera de salvavidas, el alcorente lo arrastró como a unos 200 metros río abajo. Y tú, como si nada, cruzaste. Y lo esperé. Oye, ¿sí sabes nadar? Soy pescador, le dije. Con razón. De volada. ¿Y iba mucha gente contigo cuando tú cruzaste? ¿Y tu primo? Se quedó porque él lo empezó con otro coyote. Ok. A mí me iban a llevar para San Antonio, Texas, y a él para Arkansas. Pero tu primo cruzó también bien. Sí, cruzó. Qué bueno. Sí. Ya cruzas, estás del otro lado, y luego... Me acuerdo que el coyote con el que me llevó es en Brownsville, Texas. Y ahí tenía yo que esperar a que el coyote consiguiera más gente. Porque solamente yo, pues no me dijo, no te preocupes, aquí estás conmigo y yo te voy a dar de comer. Okay. Y tu familia. ¿Se parece que te trató bien? Sí, me trató bien. Okay. Muy buena persona. Sí. Muy buena persona y estaba casado, su esposa, dos niños. Y sí, a los 2 días consiguió a 2 hondureños. Y entonces, él también era ilegal. El otro coyote es ciudadano americano. Entonces, agarramos de ahí de Brownsville. Teníamos que ir a agarrar el tren a un lugar que se llama Harlingen, Texas. Mientras nosotros nos íbamos por el tren, el que es ciudadano iba a manejar por toda, no sé qué carretera es, para esperarnos en Brownsville, Texas. Así que, me acuerdo porque... Todavía no estabas casado en esa época, todavía eras soltero. Era soltero todavía. Y pues en la aventura, ¿no? Sí. Vas, llegas a Brownsville. Y ahí agarramos el carro que el coyote del otro, el ciudadano, nos estaba esperando. Porque salimos a las 9 de la noche, a las 1 a las 9 de la noche llegamos a Harlingen. En Harlingen esperamos el tren y me acuerdo que de las 2 piernas se me durmieron porque dijo el coyote, no vengan a correr, yo les voy a decir cuándo van a correr para que puedan agarrar el tren. Y hay un montón de ramas, ahí nos metimos. Y vi a la migra agarrando mucha gente, o sea, andaban las patrullas. Andaban y te paralizaste, ¿no? Cuando lo viste. Luego se cree que las 2 piernas se me durmieron. Dije, ¿qué voy a hacer ahora que las 2 piernas se me durmieron? Y le digo, ay señora, ayúdame porque no me quiero quedar aquí. Y sí, nos dice el coyote, corre. Y arrancamos a correr. A alcanzar el tren. El tren ya pitó y me agarraron. Y vas y te cuelgas. Me cuelgo. Bueno, hay mucha gente que también ahí cae en el tren. Y eso mismo nos dice el coyote, agárrense bien porque no se vayan a morir aquí. El sueño americano, ¿no? ¿Y a dónde llegaste? A San Antonio, Texas. Bueno, llegamos a Brownsville, de Brownsville ya agarramos el carro y enfilamos para San Antonio, Texas. Me acuerdo todavía. Y el carro se descompuso. Teníamos hambre, hacía un calor terrible. Y allá a lo lejos se veía una casita. Y pues yo vengo de allá de la ranchería, de mi ignorancia, ¿no? Y le dije, me salió decirle al coyote, ¿sabes qué? Voy a ir a pedir agua allá. Dice, ¿qué? Tú no sabes cómo está aquí la cosa, aquí te matan, aquí no puedes meterte a los ranchos porque te van a matar los rancheros. Pero teníamos hambre y mucha sed. La última gota de agua que tomamos fue para las 4 de la mañana y eran las 3, no habíamos ni comido ni tomado agua. De la tarde. Híjole. Y yo le dije, pues yo tengo fe. Y si me... De que un gringo ranchero te matara ahí. Tengo fe, ya. Si me voy a morir de hambre, me muero porque tengo un abrazo. Pero güey, ya no me dejes solo, le dije, así que pues vaya. Brinqué la hambre y sí, me fui corriendo. Y me acuerdo que era un señor, un gringo y sus 2 hijos. Yo sin saber nada de inglés.
a puras penas español, imaginas inglés. Y le hice señas al señor que quería yo agua. Y me dijo en español, agua, sí. Y ya le digo a nuestros muchachos si trajeron un galón de agua y un galón de jugo. Ah, se portaron chidos los gringos. Sí. Y me hizo de seña, comida. Le dije, sí. Volvió otra vez el muchacho y trajo jamón y pan y mayonesa. Así. Qué aventura hice, no me acuerdo. Yo creo que era Dios, de verdad, porque lo que él me dijo fue muy diferente a lo que yo viví cuando llegué con los rancheros. Y todavía llegué, nos escondimos, comimos, y estaban ellos haciendo la mecánica del carrito. Y, los gringos. Sí, no, los coyotes, cuando regresé. Y nos dice a los hondureños y a mí, escóndanse, por si pasan a mí. Y estábamos escondidos. Y yo me fui a sentar encima de un hormiguero de esas hormigas rojas que pican. Y yo me salí disparado. Y ya me estoy rascando y le digo, oye, le voy a hacer una oración y va a prenderlo. Le dije. Y se rieron. Pero yo sí le dije, con una seguridad. ¿Sabes qué? Ahorita vamos a jurar y ese carro va a prender, le dije. Y lo vamos a empujar. Y se empujaba de mí. Es un carro automático, no es estándar. Solo te tengo empujones. No, pero voy a prenderle. Y ya le dije al Señor, por favor, pon tu mano aquí, necesitamos llegar. Pon tu mano, Señor. Ahora sí, vamos a aprender a empujarlo. Y lo empujamos y prendió el carro. Y ya nos encerramos. ¿Y hasta dónde llegaste? A San Antonio, Texas. San Antonio, y llegas a San Antonio y empezar a chambear. A chambear. ¿Cómo es la vida de un indocumentado en los Estados Unidos? El sueño americano, ¿cómo es? Yo creo que nadie mejor que tú nos puede decir, no sabemos que no es lo que se cuenta. Pues, sí. Qué bárbaro. La verdad es una pesadilla porque, por ejemplo, llegué con una prima y esa prima no vivía en San Antonio, vivía como a 40 minutos de San Antonio. Era un rancho, vivía en una calle. Y no trabajé en cuanto llegué. Estuve 2 meses sin chamba. Una vez me llevaba a su esposo con mi prima y ayúdame, vamos a cortar un zacate y me daba $40. Entonces me desesperé y luego pues no había celulares, no había teléfonos. Eran otros tiempos, sí, ¿no? En los 90 fue 90. No, pues los celulares. Apenas. Bueno, yo sé que ya había. Sí, pero solamente la gente muy rica era la que tenía celulares. Solamente la gente de lana tenía un celular, ¿no? Sí. Un celular no era accesible para. Ahora todo el mundo tiene celular, pero antes. No, era una cosa inalcanzable para mí. Y ya estuve ahí. A los 2 meses ya un amigo mío me contactó. Hice un amigo ahí de Guatemala, muy buena persona, por cierto. Él me contactó con un cliente. Este muchacho era carpintero y le hizo unos trabajos a unos egipcios que tenían un rancho ahí también, en una iglesia. Y ahí estuve trabajando todo el día. Me pagaban $100 a la semana. Fue muy triste, la verdad. No me fue muy bien, digamos. ¿Qué le dirías tú a todas esas personas que desean ir a los Estados Unidos y buscar, obviamente que si en tu país no tienes la manera de poder salir adelante o se te complica, ¿tú qué le dirías a toda esa gente que quiere cruzar los Estados Unidos y en búsqueda del sueño americano? Yo digo que no lo intenten, no es bueno. No vale la pena. No vale la pena. Arriesgar la vida por las cosas materiales creo que no vale la pena. Me ha tocado ver cosas muy, muy tristes. Personas que ya no regresaron, muchachos que quedaron en el camino, personas que ahí están los buenos todavía, porque nadie nos puede reclamar. En el desierto, o en el fondo del río, ¿no? O asesinados. Hay pueblos donde siguen esperando, padres con la esperanza de que sus hijos van a regresar, esposas con la esperanza de que sus esposos van a regresar. Algo muy común, si no el 50%, pero un 30% dejan a sus esposas, a sus hijos y aquí agarran a otras mujeres, dejan a sus hijos, dejan de mandarle dinero a sus hijos. Es algo muy triste,
es algo que yo no recomiendo. Es triste lo que voy a decir, quizás algunos me van a decir que soy malinchista, pero recibe más racismo de tu propia gente que de los buenos. Son los peores, ¿no? De veras. Dicen que en los Estados Unidos no hay peor mexicano que otro mexicano. En serio. Fíjate que lo vemos en la vida. Precisamente el día de hoy se conmemoraron 80 años, ¿no?, de la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. Y pues fue muy destacada, ¿no? Y a mí me tocó ver mucho en redes sociales muchos mismos mexicanos burlándose, sí, menospreciando algo que debería ser motivo de orgullo para la nación o para nosotros como mexicanos. Menospreciar los logros de los mexicanos, o lo vemos también en el deporte, y lo vemos con el Canelo, y lo vemos con el Chicharito, y lo vemos de que, cabrón, ¿por qué? No todos, pero ¿por qué la mayoría de los mexicanos somos tan pinches envidiosos y como cangrejos, o que no nos gusta ver que a otra persona le vaya bien, que le vaya bien? Es la realidad. La cultura nuestra está muy dañada, está muy podrida, la verdad. Y me ha tocado verlo. Yo he sido. Y me imagino que ellos mismos te ponen el dedo con los de la patrulla fronteriza, ¿no? Y órale, pues aquí hay gente que llega a ese grado. A mí no me lo han hecho, pero he sabido casos así. Yo creo que no lo intenten. Busquen una frontera. México es un país bendecido. En la frontera hay mucha vida. Yo por eso vamos a ese lugar, porque aquí tienes toque de reminas, todo lo que hagas se vende. ¿En serio? ¿No? Sí, en serio. Aquí Aguapeque es una ciudad que, mi respeto, yo soy muy agradecido. Apolinar, te agradezco mucho este espacio que nos das. Sabemos que vienes con tu tiempo. Entonces, pero esperemos que pronto puedas volver a estar con nosotros para seguir platicando sus historias. Y pues eres el padrino, ¿no?, de este podcast que estaba pensando. Y bueno, no es un podcast de famosos, porque ya es muy común, ¿no?, muchos podcasts entrevistan famosos, deportistas, influencers, pero yo pienso que nos has dejado unas muy buenas historias de vida, lecciones, experiencias maravillosas, inexplicables, misteriosas. Me gustaría que remataras con la historia de la sirena. Yo me acuerdo que me contaste que había una sirena. Yo quiero que me cuentes la historia de la sirena. Que vamos a cerrar con broche de oro, ¿no?, la entrevista. Muy bien, sí, esa historia que tuve que placer de comentártela. Me la contó mi madre, de Tamarillo Vallemina, la mujer más hermosa, más buena del universo, que ya está con Papá Dios en ese momento. En 2015 se partió. Y ella me contó de propia voz lo que vivieron cuando ella aún no había nacido. Su abuela, la bisabuela Julia, se lo comenta. En aquellos tiempos era muy común los terratenientes. Voy a hablar de Acapetagua, Chiapas. ¿Año aproximadamente? Década de los 50, 60. Acapetagua, Chiapas, es un lugar muy, muy próspero. Ahí es una zona muy rica, mucha agricultura, zona tabacalera, pero manejada por unos poquitos terratenientes. Allá todavía me acuerdo. Yo alcancé a ver todavía, a conocer terratenientes, gente con extensiones de tierra grandísimas, grandísimas. Entonces mi madre, un día, ya siendo grande, le pregunté, ¿qué mamá? Le dije, ¿usted cree que habían sirenas? Sí, ella me dijo, sí, mijo, sí, son reales. Pero mamá, le dije, es inexplicable cómo una persona con cuerpo de pescado suena como a un experimento científico. Mira, dice, mi abuela Julia me comenta el caso. Ellos trabajaron con un terrateniente en Acapetagua. No me dijo el nombre del terrateniente, ojalá me hubiera gustado saber el nombre. Pero este señor era un hombre muy rico, un hombre muy poderoso. Y con un solo hijo, hombre viudo con un solo hijo. Sus extensiones de tierra llegaban desde Acapetagua hasta la orilla del mar, son más de 20 kilómetros. Entonces, pues este hombre era un hombre muy conocido en la comunidad, un hombre muy apreciado también, porque era muy buena persona, no era un terrateniente malo.
Él cuando su hijo tuvo que salir de la ranchería para venirse a la Ciudad de México a estudiar, en vacaciones el muchacho se iba para Capital. Pero entonces el muchacho, ¿te imaginas del bullicio de la ciudad, de la diversión, irse a meter a un rancho allá solitario, con grillos, bueno? Entonces el papá vio que su hijo estaba muy triste. Era época de vacaciones y le dijo, hijo, agárrate un caballo, vete a pasear. No, papá, no conozco a nadie. Dice, no me nace salir. Ándale, no quiero que te dejes cerrado. Mira, dice, tu caballo ahí, vete a pasear. Y fue tanta la insistencia del padre que el muchacho decide irse a caminar. Y se fue a la orilla del mar, a esos lugares. Esa zona que te estoy hablando es zona selvática. Hay mucha selva de mangle, porque yo pesqué ahí, un lugar que se llama Panzacola. Es un lugar muy lóbrego. Entonces, yo supongo que ese muchacho se fue bordeando la selva y llegó al mar. Y cuando regresó en la tarde venía muy contento. Me pedí que mi madre, mira, hijo, y el muchacho llegó muy contento, llegó muy alegre, motivado, porque conoció a una muchacha allá en el mar. Y que le dijo a su papá que al otro día iba a ir otra vez temprano. El papá, bueno, fue una muchacha común y corriente, ¿no? Rancherías allá en el mar. Pero ya se puso a pensar, bueno, dice, yo por acá no tengo una ranchería conocida, no tengo gente conocida. Tengo enemigos. No voy a hacer que uno de mis enemigos quiera matar a mi hijo, hacerle daño. Entonces él presintió algo malo, papá. Entonces le dijo a dos de sus trabajadores, vayan siguiendo a mi hijo sin que él los vea, lleven armas y vayan siguiendo. Y cuando vean que mi hijo está en peligro, defiéndanlo con su vida. Bueno, pasó el segundo día y regresó el muchacho otra vez. Y cuando los trabajadores van al tercer día a seguir al muchacho, lo que ellos ven está raro, porque ellos vieron a una muchacha muy hermosa, por cierto, pero adentro del mar. Como estuviera nadando. Nunca salió la muchacha, nunca salió. Ellos dicen que no le vieron cuerpo de pescado, vieron a la muchacha que estaba del ombligo hacia arriba, muy hermosa, muy bonita, y que de la ola para allá estaba metida, no estaba. Ya ven que el mar tiene una zona donde revientan las olas, ¿no? Entonces, esta muchacha estaba atrás de donde reventaban las olas. Y el muchacho estaba de este lado. O sea, como en mar un poco más adentro. Más adentro. Entonces ellos vieron, porque fueron interrogados por la policía, porque fue un show, me daba cuenta que fue un show. Dice que la muchacha llamó al muchacho, porque ya el muchacho se iba a ir, se iba a regresar para la Ciudad de México. Lo estaba invitando, porque ella no quería que se fuera. Y le dijo, vete conmigo. Y vieron cuando el muchacho se metió para despedirse de la muchacha. Vieron cuando llegó con la muchacha y abrazados, se empezaron a hundir. Y ya no salió la muchacha. ¿Y encontraron su cuerpo? Nunca encontraron su cuerpo. Ellos asustados cuando... ¿Dónde dices que fue esto? A Capetagua, Chiapas. A Capetagua, Chiapas. Dice mi mamá que este señor mandó traer buzos de Acapulco de Guerrero, buzos de profesionales, y nunca hallaron su cuerpo. Jamás lo hallaron. Una historia muy triste. El señor de eso se volvió loco y murió de tristeza. Es una historia muy interesante. Sí. Gracias, amigo, muchísimas gracias. Esa historia que te contó tu madre. Sí, está muy bien. Pues tienes tu sirenita ahí, ¿no? Sí. Tienes tu sirenita que te está cuidando y que pues ahí te está bendiciendo, y se ve que por la manera que te hablas de ella, pues que fue una muy buena mujer, muy buena madre. Sí. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí en el podcast, y pues esperemos pronto tenerte aquí. Muchas gracias. Me inviten, con mucho gusto, seguiremos, porque hay más. Hay más. Bueno, amigos, pues nos despedimos. No sin antes pues invitarlos a que se suscriban, que le den me gusta a este video, que lo compartan, y pues igual que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y pues en Instagram, y pues estamos en contacto. Muchas gracias y nos vemos pronto.